Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, que lleva a cumplir 30 años en el aire, 10 años en el aire, que básicamente lleva análisis económicos y políticos, tenía como una intención básica interactuar con la clase política. Estamos hablando de los líderes y militantes de los partidos políticos, los representantes de las organizaciones sindicales, populares, profesionales. Estamos hablando de un sector especializado de la prensa y sin duda de nuestros intelectuales. Todos aquellos sectores de la población que logren interactuar con el pueblo en términos de formarlo, educarlo, concientizarlo, esa es la clase política. Y este programa la hemos creado gracias a la generosa cesión de una hora de producción directa los sábados de 7 a 8 y otra repetición los domingos de 2 a 3, generosa sesión del periodista Washington Alosilla Porteña. Ya vamos a ir a 10 años en el aire y hemos rebasado la expectativa porque tenemos sintonía ciudadana. Lograr que los ciudadanos se interesen por la buena política, por la buena economía, sin duda es un importante logro que tenemos en todo lo que signifique tener un pueblo informado, educado, para que tome buenas decisiones, siempre será para los demócratas una gran contribución a nuestra política y a nuestra democracia. Este es un programa completamente gratuito, no pagamos por emitirla ni cobramos por producir. En ese sentido, una generosa alianza estratégica pequeña en favor de nuestra democracia y nuestra economía de mercado entre el suscrito, Carlos Dávila, mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, y el distinguido periodista Washington Alosilla Porteña. En el programa de hoy nos vamos a analizar exclusivamente temas económicos, debido a que tenemos una visita de lujo al Cusco y a este programa de un distinguido doctor en economía, doctor Juan Mendoza, docente universitario, consultor internacional, editorialista de medios de prensa, especialmente sectores estamos hablando de masiva publicación de producción intelectual y análisis en blogs que luego se rebotan, se vuelven a publicar en una amplia red de colegas, amigos, consultores que tiene el doctor Juan Mendoza. Él está en el Cusco con ocasión de desarrollar una cátedra de emprendimiento en el nivel máximo de enseñanza y posgrado que tenemos en la U, que es el doctorado en administración de empresas. Teniéndolo en el Cusco, sin duda, le he suplicado que nos acompañe para conversar el tema de la coyuntura económica actual. De manera introductoria, quiero decirles de que todos sabemos que hace tiempo la economía está creciendo menos, básicamente por problemas sin duda hay shocks internacionales, o sea, problemas económicos, especialmente en nuestros destinos de exportación, cuando, por ejemplo, entra en crisis, Europa, Estados Unidos, o cuando hay una reorientación de cierta estrategia en el país de la China. Se reducen nuestras exportaciones, captamos menos divisas, sin duda tiene que subir el tipo de cambio, eso naturalmente impacta en una menor actividad económica, con tasas de crecimiento que antes, con buenos precios, está 5 o 6%, y ahora el año pasado, por ejemplo, hemos crecido solo 2.5%. Pero en el Perú tenemos otro elemento que es clave, el tema de la política interna y la forma como nuestros gobernantes, especialmente los dos últimos, entendieron el manejo de las políticas económicas. Desde Humala hasta PPK, el país se ha endeudado bastante. Y se ha endeudado en gastos que no han sido productivos, que no han sido eficientes, que simplemente han aumentado, la magnitud del gasto, resintiendo el perfil, por lo tanto, de confianza de nuestra economía. Han generado líos, fuerte ruido político que ha naturalmente motivado incertidumbre. Muchas inversiones están esperando. Es difícil saber cuántas han dejado de venir esperando que se despeje este tema. Y muy bien, ahí están los resultados que incluso han generado que en la forma parcial, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática está soltando los resultados del censo, nos han anunciado que incluso ha crecido la pobreza en 1%, pasando de 20 a 21%.
¿qué está pasando en nuestra economía? ¿Por qué se ha manejado mal desde Humala hasta Kuczynski? Y ahora, ¿por qué no sabemos por qué el actual presidente Vizcarra, ¿no?, y su gabinete no saben qué hacer? No hay un mensaje claro, no hay salidas claras, ni para el diagnóstico, ni para las soluciones. Es en ese marco que me he permitido invitar al doctor Juan Mendoza para que se digne en explicarnos, desde su alta comprensión y manejo de información y análisis respectivos. Doctor Juan, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en el programa y, por favor, escuchamos su exposición de lo que los cusqueños queremos escuchar. ¿Qué está pasando con nuestra economía? Primero quería agradecerle, doctor Dávila, para mí es un gran honor estar en el Cusco primero y en su programa y dirigirme a la teleaudiencia del Cusco, que es nuestra capital ancestral y es una de las ciudades más importantes del Perú, y además en donde hay un activo movimiento intelectual, no solo ahora, sino que tenemos una herencia de discusión, de debate de los problemas nacionales. Y vuelvo a agradecer al doctor Dávila por sus palabras tan generosas. Yo soy economista y trato de aportar a la discusión y al debate desde mi especialidad. Y como decía el doctor, lo que tenemos en los últimos 7 años, y nos vamos para el 8º, es un marcado enfriamiento en la tasa de crecimiento de nuestra economía. Ese es un dato. La economía del Perú, en el presente siglo, tiene 2 etapas. La primera es hasta el año 2012, en que el crecimiento estaba un poco por encima del 5% anual. Y lo que viene desde entonces, que nos estamos acercando más bien al 3%. Hay una desaceleración e incluso el año pasado hemos estado en el 2,5%. Este cambio coincide con las administraciones del expresidente Ollanta Humala y del expresidente Kuczynski, y en los pocos meses que tiene de gobierno el presidente Vizcarra se ha mantenido este patrón. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué nuestra economía, que antes era un ejemplo en América Latina de crecimiento, de reducción de la pobreza, de creación de oportunidades, nuevos mercados, aumento de las exportaciones, diversificación de la canasta exportadora, tiene estos indicadores que nos deberían llamar a la reflexión, a la preocupación? Hay un factor inicial que hay que reconocer, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, porque nuestra economía depende mucho de lo que pasa en el exterior, porque nuestros principales productos de exportación, primero, son concentrados de minerales y tienen destinos, Europa, Estados Unidos, China, que no dependen para nada de la política económica o de lo que pasa en nuestro país. Y por supuesto, cuando hay una crisis en el extranjero, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis financiera, tuvimos un impacto en nuestra economía. Y los precios de las materias primas, en particular el precio del cobre, tuvo un periodo de reducción entre el 2012 y fines del 2015. Entonces, eso también ha llevado a cierto enfriamiento en la actividad económica. Pero para mí las razones de fondo del enfriamiento tienen que ver con la equivocada política económica que hemos tenido en los últimos 7 años. Y esa equívoca política económica se ha manifestado de diversas maneras. Voy a comenzar por lo que decía el doctor, que es el aumento en la deuda pública. Una familia, una persona, se endeuda, así también se endeudan los países. Y la razón básica por la cual una persona, una familia, un país se endeuda es para hacer una inversión que después va a redituar más que la deuda, para que así se pueda pagar. Por ejemplo, una buena deuda sería endeudarse para hacer una carretera, porque esa carretera va a generar actividad económica, va a generar impuestos y el país va a salir ganando y se va a poder pagar la deuda sin ningún problema. Otro ejemplo sería hacer una irrigación, hospitales,
escuelas que van a elevar el nivel educativo, la capacitación de la fuerza laboral, y eso nos va a hacer más ricos a todos. Entonces, en principio, una deuda no es mala, pero el tipo de endeudamiento que hemos tenido en los últimos años no está en este patrón, porque el grueso del incremento en la deuda en el Perú, y en un momento voy a hablar del tamaño de ese endeudamiento, ha sido para financiar proyectos de dudosa rentabilidad social, por ejemplo, Gasoducto del Sur, la concesión de la Interoceánica Sur, la línea 2 del metro, la refinería de Talara, que son proyectos que tienen dudosa rentabilidad social o por una combinación de que cuestan demasiado o que no van a tener o que tienen condiciones lesivas para el ciudadano. La refinería de Talara, por ejemplo, nos está costando más de 5.000 millones de dólares. La hace una empresa pública, Petroperú. Esa refinería, de acuerdo a diversos especialistas, para esa capacidad de refino, no debería costar más de 2.000 millones de dólares. El gasoducto del sur, que es un sueño del sur del Perú, está paralizado, está frustrado porque estalló el escándalo de corrupción Lava Jato, pero tenía un problema esencial. El problema es que hubiera o no gas, hubiera o no demanda, el concesionario, la empresa brasilera Odebrecht y sus socias, recibían ingresos que se financiaban con los recibos de la luz, o sea, salían de nuestro bolsillo. Y entonces hemos tenido más deuda para financiar lo que normalmente entendemos como elefantes blancos. Y también hemos tenido más deuda para financiar gastos que funcionarios del propio gobierno o exfuncionarios del gobierno del presidente Vizcarra han calificado como superfluos. Por ejemplo, el exministro de Economía, David Tuesta, nos dijo a los pocos días de asumir el cargo que él había identificado en el presupuesto vigente de este año por lo menos 2.000 millones de soles de gastos superfluos innecesarios. Cuando nosotros miramos que estos gastos se han generado, han estado presentes no solo en el presupuesto del año en curso, sino de los años anteriores, el tamaño del dispendio en gastos superfluos no es 2.000 millones, sino que supera fácilmente los 10.000 millones de soles. Asimismo, el exministro Tuesta nos indicó que había un gasto particular, que era el gasto en consultorías, que antes era 5.000 millones de soles y ahora se convirtió en 10.000 millones de soles. Y muchas de estas consultorías no tienen un producto concreto, un informe que las respalde. Son consultorías que alguien podría decir, más bien se hicieron para que el gobierno de turno pagara favores políticos a diversas personas, pero no es un beneficio para el ciudadano. El tamaño del endeudamiento es importante. En los últimos 7 años estamos hablando de 70.000 millones de soles de nueva deuda. Ahora, la deuda hay que analizarla también en relación al tamaño de la economía. Y lo que nosotros habíamos observado hasta hace 4 años es que la deuda como proporción del Producto Nacional en el Perú había caído a menos del 20%, que es un número extraordinario. Era, por ejemplo, el nivel de deuda que tenía el Perú en los años 60, antes del gobierno militar del general Velasco y del general Morales Bermúdez. Esa deuda, en poco tiempo, en 4 años, ha crecido hasta ubicarse hoy en cerca del 25% del PBI. Es un aumento de 5 puntos como proporción de nuestro Producto Nacional. Ahora, muchos dicen, no hay problema, porque el PBI, la deuda todavía es baja en relación al Producto Nacional. Hay otros países, por ejemplo Colombia, que tiene el doble de deuda como proporción del Producto Nacional. Pero lo importante es, 1, ¿para qué nos estamos endeudando? Y 2, para la velocidad de incremento de la deuda. No vamos a poder pagar esa deuda, ¿no? Y no vamos a poder pagarla porque está creciendo muy rápido,
porque seguimos en déficit fiscal y porque además le estamos haciendo para proyectos que no van a generar nada. Por ejemplo, vamos a analizar el caso de la refinería de Talara. Eso es deuda de Petroperú. De hecho, incluso ni siquiera se incluye contablemente dentro de la deuda nacional. La refinería de Talara, en principio, como toda refinería, es un proyecto que sirve para refinar petróleo. ¿Cuál es el problema fundamental de este proyecto? Olvidándonos del costo, olvidándonos del sobreprecio. Tenemos un grave problema, no hay petróleo. Así como lo oye, así como usted lo oye, señor televidente, la producción nacional de petróleo en el Perú es inferior a los 60.000 barriles de petróleo. La refinería de Talara se está haciendo con una capacidad de 95.000 barriles de petróleo. Entonces, para que funcione la refinería, vamos a tener que importar petróleo. Sería mucho más barato, como cualquiera lo podría intuir, directamente importar el combustible ya refinado. O sea, no tiene sentido este proyecto. Y más bien, dejamos de invertir para lo que sí nos daría seguridad energética. ¿Qué cosa le da seguridad energética a un país? Tener petróleo. Así como tenemos gas, deberíamos invertir o incentivar la inversión para que haya exploración en petróleo. Ese es solamente un ejemplo. Pero esa es una refinería, ese es un proyecto que jamás va a generar un impacto sobre el producto que nos permita recuperar la inversión. Pero el primer elemento entonces es esta equívoca política de endeudamiento, invertir en cosas que no sirven. El segundo problema, nuestras finanzas públicas, y tiene relación con lo anterior, se han manejado muy mal en los últimos 7 años. El presupuesto nacional casi se ha doblado y no tenemos los ciudadanos los servicios públicos que ameritarían ese incremento en el presupuesto, porque el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Entonces, si tenemos más gasto público, ese gasto nos tiene que beneficiar. ¿De qué manera? Más hospitales, mejor atención de salud, más colegios, mejor calidad educativa, carreteras que funcionen, no vías de evitamiento, vías que en verdad contribuyan a la viabilidad y a la mejora del tránsito, a la reducción de los tiempos de viaje. Y lamentablemente lo que hemos tenido es un grosero incremento en el gasto y hemos pasado de una situación de superávit fiscal a una situación de déficit fiscal. ¿Qué significa superávit fiscal? Significa que los ingresos son mayores a los egresos. Es como una familia que tiene, vamos a decir, de ingresos 2.000 soles y tiene de egresos 1.800, está ahorrando. Así sea 200 soles, pero está en azul. Así también un país tiene un total de ingresos y un total de egresos. El año 2011, el año 2010, nosotros teníamos superávit fiscal y hemos pasado a déficit fiscal, es decir, estamos en rojo, estamos gastando más de lo que ingresa al Tesoro. Por eso aumenta la deuda. Ese es un problema importante porque no se puede tener déficit permanentemente, porque para pagar la deuda en algún momento se tiene que generar superávit. Es como una familia. Si una familia siempre se está endeudando, en algún momento eso va a afectar la estabilidad económica de esa familia. Igual para un país. Si seguimos con esta política de endeudamiento, déficit, para financiar proyectos que no van a tener rentabilidad social, que no van a aumentar el producto, nuestro país va a tener en algún momento un parón económico. Y ya lo está teniendo de alguna forma. El otro elemento que es clave para entender la reducción en el crecimiento de la economía es la caída en la inversión. Y la inversión es fundamental para cualquier economía porque una economía que no invierte no crece, ¿no? La reducción en la inversión tiene muchas aristas, tiene muchas explicaciones. Parte tiene que ver con los menores precios de las materias primas durante algún tiempo,
pero sobre todo, en el caso de la inversión minera, por ejemplo, tiene que ver con las políticas económicas y las políticas de inversión que hemos tenido desde el 2011, con el expresidente Humala. Ustedes recordarán cómo el expresidente Humala dijo, por ejemplo, en el caso del proyecto Conga, en Cajamarca, dijo, agua sí, oro no, y presentó esta falsa dicotomía en su campaña electoral. Una vez dentro de la presidencia, evidentemente uno cosecha lo que siembra. Fue imposible que este proyecto saliera adelante. Y al que habla no le interesa el que una empresa en particular o un proyecto en particular se haga. Lo que yo observo es que eso reduce la generación de riqueza para mi país. Distinto sería, por ejemplo, decir, vamos a hacer que la inversión se haga, pero en condiciones que sean favorables. Por ejemplo, el canon que sale del pago del impuesto a la renta, hay que asegurarnos que de verdad contribuya al desarrollo no solamente de la comunidad, de la región, sino también del país. Eso está perfecto. Pero me parece que es el peor de los mundos que nosotros tengamos muchos recursos naturales que hoy día son valiosos y que hayamos puesto barreras a su desarrollo. Entonces, eso ha contribuido a la reducción de la inversión. Otro elemento que ha contribuido a la reducción en la inversión, y lo acaba de decir el presidente del Banco Central, Julio Velarde, es la explosión de trámites, de procedimientos, de todo tipo de regulaciones que evidentemente hacen que muchos inversionistas prefieran no arriesgar su dinero. Eso también ha ocurrido desde el gobierno del presidente Humala y al gobierno del presidente Kuczynski. El tercer elemento que ha afectado a la inversión es la ausencia de lo que se llama reformas para estimular la eficiencia económica. El Perú, un ciudadano en el Perú, produce la quinta parte de lo que produce un ciudadano en Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, que tiene más de 10 millones de personas. Entonces, a eso tenemos que llegar. Nosotros tenemos que convertirnos en un país desarrollado. Ese es nuestro objetivo, o debería ser nuestro objetivo. Ahora, un ciudadano de Estados Unidos, ¿por qué produce más que un ciudadano del Perú? Muchos enfatizamos que es falta de inversión, y eso es cierto, porque la infraestructura que tiene los Estados Unidos, la infraestructura física, no se compara con la que tenemos. Por eso hay que invertir más en todo orden de cosas, en el orden público, en el orden privado. Parte también tiene que ver con la diferencia en la calidad de la educación, en los años que se educan los estadounidenses en comparación a los años que nos educamos nosotros en promedio. Pero más o menos la mitad de esa diferencia tiene que ver con nuestra productividad. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? El ejemplo más sencillo es lo que les pasa a los peruanos que van a los Estados Unidos. Es decir, nuestro país no está condenado a ser pobre y tampoco los peruanos estamos condenados a ser improductivos. Y la demostración más sencilla de que ese no es el caso es que los migrantes peruanos a los Estados Unidos, a Europa, al Japón, producen, controlando por su educación y su experiencia, igual que los norteamericanos, que los europeos, que los japoneses. ¿Y por qué tenemos baja productividad? Una parte de esa baja productividad ya tiene que ver efectivamente con que no tenemos los recursos físicos, educativos, y ahí lo que se puede cambiar lentamente, ¿no? Porque para reeducar a nuestra población, para educar a nuevos jóvenes, hay que esperar algún tiempo. Pero mucho tiene que ver con qué hace nuestro sector público. Y en general, el Estado en el Perú, lejos de estar al servicio del ciudadano y al servicio del inversionista, está en contra, le pone trabas al desarrollo de la inversión, al desarrollo de la economía. Y entonces, muchas reformas de economía de mercado para que haya más eficiencia,
para que haya más competencia en el Perú nunca se hacen. ¿Y por qué no se hacen reformas? ¿Por qué no se hace que tengamos más competencia? Hay muchas explicaciones, pero hay una fundamental. Los grupos de interés que controlan las decisiones de los funcionarios públicos, lo que se conoce como lobbies. Mucho de lo que ha ocurrido en nuestro país, mucho también que tiene relación con el dispendio que ha habido, es producto de un lobby o de muchos lobbies que consiguen algún contrato, algún permiso, alguna restricción a la actividad económica, a la libre competencia. ¿Y de qué forma? Ejerciendo influencia, a veces simplemente con presión y a veces de manera ilícita, corrompiendo a nuestros funcionarios. Con la resultante que en general el Estado peruano le sirve muy poco al ciudadano. Porque uno se pregunta, ¿para qué nos sirve la policía? Yo quiero mucho a nuestra Policía Nacional y hay que fortalecerla, pero es un hecho que en general no nos cuida, no nos protege. En Cusco, a pesar de que la inseguridad ciudadana no es tan alta como en otras ciudades, eso es patente. Y es mucho peor en el norte del país, en la costa, en que incluso los negocios pequeños, las bodegas, son extorsionadas por delincuentes. Entonces, no nos sirve para darnos seguridad. Uno diría que estamos contentos con la calidad de las comunicaciones en el Perú, lejos. Nosotros hemos invertido hasta ahora aproximadamente 4.000 millones de dólares en la llamada carretera interoceánica, que tiene que existir, porque así como existe la interoceánica, tiene que haber comunicación para todo el país. Pero esa carretera, que se comunica a ciertas áreas del Perú, se caracteriza también por su falta de tráfico. Uno se pregunta por qué no se invierte, por ejemplo, en la Panamericana, por qué no se invierte en la carretera central, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y unido a este elemento que afecta efectivamente la inversión, porque no se le da al inversionista los elementos para que sus inversiones sean productivas. Alguien que hace una inversión, por ejemplo, en el norte del Perú, que invierte en construcción, tiene que preocuparse de que tiene que pagar cupos, o sea, de que el traslado de sus productos es caro, ¿no? Por ejemplo, es más barato enviar mercadería de Callao a Shanghái, en la China, que del Callao a Tarapoto. Cuesta más del doble. Entonces, esos son nuestros errores, esos son fallas que nosotros tenemos que reducen nuestra productividad, reducen el tamaño de nuestros mercados. Y hay otro elemento que me parece muy importante, que ha sido el de la lucha anticorrupción o el flagelo de la corrupción. Yo no sé si le voy a decir lucha porque la verdad hasta ahora no hay resultados. Y lo que hemos constatado en los últimos 4 años, como consecuencia del estallido del escándalo Lava Jato en el Brasil, es que nuestra economía no es una economía de mercado. Quizás hubo la intención de que fuera una economía de mercado en los años 90, en que se hicieron muchas reformas, sin entrar a discutir el asunto político, pero un observador imparcial hoy día diría que hay muchos elementos en nuestra economía que no la podríamos caracterizar como una economía de mercado, sino más bien como una economía mercantilista y una economía en que muchos de los recursos se deciden ilícitamente y por corrupción. Y el escándalo Lava Jato, lo que ha sucedido con las empresas Odebrecht, las empresas Camargo Correa, con OAS y sus socias nacionales, Graña y Montero, por ejemplo, es una triste lección que mucho de lo que pensábamos nosotros era avance, en realidad era retroceso. Y eso es fundamental para el crecimiento de largo plazo de una economía. Doctor Mendoza, Sí. creo que ha hecho una genial explicación, un buen diagnóstico
de la problemática actual de nuestra economía, especialmente explicar, ¿no?, esto que para muchos ¿no?, podría ameritar, ¿no?, hablar de una economía que está en dificultades, ¿no?, en serios problemas, en desaceleración, tiene fuertes trabas para volver a retomar los impulsos de crecimiento, volver a generar confianza en las inversiones. Quiero anunciar una brevísima pausa en el programa y vamos con las alternativas. Está bien que el actual ministro, el actual gobierno, ¿no?, crea que, por ejemplo, ¿no?, en vez de parar endeudamiento, en vez de reducir gastos insulsos, ¿no?, acuda al mecanismo fácil de subir impuestos y no cambiar nada. Está bien que siga habiendo excesivo gasto corriente, especialmente desde la época de Humala, que justifica, ¿no?, la expansión del gasto público sin su respectivo acompañamiento en aumento de ingresos, entre otros. Por lo tanto, para hablar de cómo resolvemos estos temas, volvemos luego de esta brevísima pausa en el programa. Pausa y volvemos entonces aquí en Poder y Desarrollo Regional. Gobierno Regional del Cusco presenta lo mejor de su riqueza. De todos los abrazos, uno que tiene la capacidad, aunque sea por un instante, de unir a dos completos extraños y volverlos hermanos, en un abrazo de gol. Disfruta la fiesta del fútbol en vivo con el app de Latina, sin consumir tus megas, en 4G LTE de Claro. Porque si una gran cobertura elimina fronteras, un abrazo de gol también. Porque creemos en nuestra gente. Porque sabemos lo que somos. Porque tenemos sangre guerrera. Tenemos la tecnología que te acerca al mundial. Porque en el fútbol, como en la internet, la velocidad juega. Hoy y siempre estamos contigo, Perú. Impecable. Vive el mundial. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero de ropa Cienciano. Nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Guasdo. Violento incendio forestal se registra en distrito de Marangol. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Capturan a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogados Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación. Esto es solo una muestra de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario. El Diario del Cusco. Somos herederos de una cultura milenaria. La grandeza de los incas es nuestra grandeza. Reconocemos con respeto el orden con el que forjaron una cultura digna de admiración. Cusco, somos tus hijos y trabajamos como lo hicieron nuestros ancestros. Trabajamos para engrandecer nuestra tierra. Impecable, cusqueños como tú. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo
se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Las emergencias se presentan en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Por eso, RTV tiene el Fono Denuncias 22 98 42 22 98 42. Para que reportes tu denuncia, hecho importante, nos apoyes con información, porque tu opinión nos interesa. Fono Denuncias 22 98 42. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. Tal como he anunciado, en esta segunda parte de la entrevista vamos a suplicar al doctor Mendoza que nos comente opciones de cómo salimos de esto. Para el gobierno, dado de que se han endeudado, se recauda menos de lo que se gasta. No quieren tocar nada de las malas decisiones que se toman. Y al menos el actual ministro, el anterior ministro y el actual está continuando, están con el mecanismo fácil de más impuestos aquí a la gente, especialmente la clase media. ¿Es esa la forma correcta de manejar una economía? ¿Cómo resolvemos, por favor, la restitución de confianza? ¿Cómo reducimos la tramitología? ¿Cómo hacemos realmente funcionar las instituciones, la policía, la justicia? ¿No? De eso no nos dicen nada. He señalado en varios programas que de manera fácil este gobierno prácticamente se ha declarado gobierno de transición. ¿Qué es eso? No quiere gobernar, no quiere hacer cosas sustanciales para el progreso del país. Solo quiere administrar la crisis hasta que haya elecciones. ¿Vamos a esperar 3 años en esto? ¿El país y sus problemas está para esperar? Suplicamos al doctor Mendoza su análisis sobre qué hacemos, cómo se resuelve esto. Bueno, a ver, desde mi modesta opinión, creo que hay algunas recomendaciones que alguien podría hacerle a nuestro gobierno, el presidente Martín Vizcarra, con particular énfasis en el plano económico, al ministro de Economía. Lo primero es que el déficit fiscal importa, y el déficit fiscal tiene que reducirse, porque si no se reduce, eventualmente va a causar inestabilidad macroeconómica. La intención entonces del gobierno de Vizcarra de hacer algo con el déficit es buena, es positiva, y yo quiero reconocer ese paso, ¿no? Ahora, para reducir el déficit hay varios caminos, ¿no? Y el déficit se mide como fracción, participación del producto, ¿no? Entonces, el déficit es exceso de gastos sobre ingresos en relación al Producto Nacional. Entonces hay 3 caminos para que tengamos menos déficit como fracción de nuestro producto. El primero es gastar menos, y eso es
ajustarse el cinturón. Ahora uno dice, ¿en qué gasto menos? Porque a lo mejor estamos en una situación en que no podemos amarrarnos más el cinturón, ajustarnos más el cinturón, porque no hay nada que no sea imprescindible. Pero afortunadamente, ese no es el caso del Perú. Hay muchísimo del presupuesto que no nos sirve para nada, que es como tirar la plata al mar. Muchísimos ejemplos. Las consultorías no deberían ser 10.000 millones, probablemente debería ser la mitad. Ahí tenemos 5.000 millones de soles. El propio ministro Tuesta dice hay 2.000 millones de soles de gastos superfluos. Me imagino que entonces el gobierno del presidente Vizcarra, en la formulación del siguiente presupuesto nacional, va a omitir esos 2.000 millones de gastos. Me imagino, si es consecuente, ¿no? Por ejemplo, otro gasto que es completamente innecesario desde mi modesta opinión es el gasto en propaganda del gobierno en medios privados de comunicación, con la venia del doctor Dávila. Yo sé que este es un medio privado de comunicación y no sé la verdad si reciben propaganda del gobierno, pero a mí no me parece buena idea, por un montón de razones. La principal es que un medio privado que depende de la propaganda del gobierno, no lo va a criticar, ni lo va a investigar, porque la intuición, el sentido común nos dice que nadie va a criticar a quien le da de comer. Pero además, desde el punto de las finanzas públicas, nos ayudaría a reducir el déficit. Y el gasto en propaganda del gobierno en medios privados, que se conoce como publicidad estatal, pero a mí más bien me parece que es propaganda del gobierno, es aproximadamente 1 millón de soles al día. Mientras usted me está escuchando, hoy día, felizmente esa ley está en suspenso, está viéndose en el Tribunal Constitucional, y hace poco una iniciativa de algunos grupos políticos, la llamada ley, con respeto a los periodistas, pero antimermelada, o la ley Mulder también, precisamente prohíbe esta propaganda. Ese me parece el camino correcto, porque yo no veo cuál es el beneficio de la propaganda estatal concreto para el bienestar social. En el caso, por ejemplo, de la reconstrucción del norte, se gastaron más de 8 millones de soles en la campaña Una Sola Fuerza, creo que ustedes la recordarán. Y eso no reconstruyó nada, ni una casa, ni un hospital, ni un camino. Eso para mí es un gasto que debería ser cero. Algunos dicen se necesita propaganda del gobierno para que se reduzca la anemia, para difundir las campañas de la anemia, para reducir la pobreza. Pero los datos nos dicen que la anemia aumentó en los últimos 6 años y el año pasado, como lo ha recordado el doctor, la pobreza también aumentó 1 punto porcentual, lo cual no debería suceder en una economía que es saludable. Ese es otro ejemplo. Entonces, para bajar el déficit, hay que bajar el gasto, primer camino. El camino que eligió el exministro Tuesta, y probablemente por eso exministro, es aumentar los impuestos, que es un camino facilista, porque los impuestos los pagamos los ciudadanos. O sea, lo que tenemos es despilfarro. El gobierno está gastando en cosas que no nos sirven a los ciudadanos. Y para reducir el déficit, ¿qué hace? Nos vuelve a meter la mano al bolsillo para sacarnos más plata todavía, para seguir manteniendo esos gastos superfluos, para seguir financiando esos elefantes blancos. No, lo que hay que hacer es bajar el gasto. Y por ejemplo, el aumento del impuesto selectivo al consumo de los combustibles, para mí, completamente negativo. Reduce el consumo, reduce la inversión, reduce el crecimiento y además no es la manera correcta de reducir el déficit, ¿no? Y no crea confianza en los inversionistas y afecta a los consumidores, además que causa inflación porque suben los precios de los productos. Y la tercera vía para que el déficit como proporción del Producto Nacional se reduzca es tener políticas económicas que ayuden al crecimiento. ¿Y qué políticas podrían ayudarnos a crecer más rápido? Evidentemente, lo primero es que la inversión pública, la calidad de la inversión pública tiene que mejorar dramáticamente.
Yo vengo de Lima y en Lima estamos viéndonos los limeños con frustración cómo se hace la línea 2 del metro. Y lo digo con frustración por muchas razones. La primera es el grosero sobreprecio en ese proyecto. El costo por kilómetro de metro en Lima, en la línea 2, es el doble que lo que costó las líneas 3, 6 y 7 del metro de Santiago. ¿Cómo es posible que nuestros vecinos del sur, que también han hecho una línea subterránea, que están sujetos a los mismos riesgos de sismos, gasten por kilómetro menos de la mitad que nosotros? Ya casi nos da vergüenza, es que vamos a necesitar que vengan nuestros amigos chilenos a Lima y que nos enseñen cómo hacer un metro. ¿Y por qué hay tanto sobreprecio? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay dos razones, ¿no? Ineficiencia o corrupción. Pero esas dos hay que atacar. Necesitamos inversión pública de calidad para que la economía crezca saludablemente. Y el otro elemento me parece muy importante es restablecer la confianza en los inversionistas, en los consumidores, que nuestro gobierno está a nuestro servicio y que va a haber un gobierno estable, interesado en hacer lo más conveniente para el ciudadano y no estar interesado en llegar al 2021 como sea y seguir sujeto al interés, a los intereses de los lobbies. Y creo que ese es un campo en el que el gobierno del presidente Vizcarra, transcurridos ya más de 100 días desde su inicio, todavía deja mucho que desear. Porque más parecería que lo que quiere es, como se dice coloquialmente, llevar la fiesta en paz. Y que, a diferencia del señor Kuczynski, del expresidente Kuczynski, no aparezca como renunciante a la presidencia o vacado, que es, evidentemente, eso va a quedar en la historia del país por generación, para siempre. Kuczynski tuvo que renunciar, ¿no? Vizcarra parece que no quiere eso. Pero si uno es presidente, así sea de manera circunstancial, digamos, no era la idea inicial, tiene, me parece, una altísima responsabilidad. Y entonces no se puede gobernar simplemente para llegar al 2021. Y ahí se necesita tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, para que haya real reforma en la educación, en la salud. Esas reformas afectan intereses de muchos lobbies, de muchas empresas, de muchos sectores, pero tienen que tomarse esas decisiones para que nuestro país, para que se restablezca la confianza del ciudadano y uno mira al gobierno y diga, realmente está a mi servicio, realmente está haciendo lo que es correcto. El elemento político, para terminar, es importante. Tiene que haber en nuestro país un acuerdo entre los distintos sectores políticos de apoyar al gobierno en lo positivo, porque no podemos seguir con esta situación de permanente confrontación entre las diversas tiendas políticas y además de depender completamente de lo que pasa en el exterior. Nuestro crecimiento económico no puede estar supeditado a lo que pasa con el precio del cobre, a si la bolsa de Estados Unidos sube o baja. Tiene que depender mucho más de nosotros mismos. Y me parece que, espero que estas modestas recomendaciones puedan servir, por lo menos de forma mínima, a que nuestro gobierno se encamine de mejor manera en los 3 años que le quedan. Doctor Mendoza, sin duda las líneas de acción que serían importantes para enfrentar la desaceleración, la falta de inversión, la desconfianza, ¿no?, son muy bien fundamentadas, son sostenibles. Lo que quiero decir es de que, amigos, compatriotas, paisanos, cusqueños, ¿no?, los peruanos sí tenemos soluciones, tenemos intelectuales que tienen bien claro qué hacer desde el gobierno, cómo mejorar las cosas. Sin embargo, ¿no?, ocurre que los gobernantes no tienen
esos profesionales, no los convocan, no aceptan esas ideas. ¿Por qué? En el caso de Vizcarra, en el facilismo de no hacer nada, llevar la fiesta en paz, como ha dicho el doctor, ¿no? Declararse implícitamente de transición, ¿no? Y hasta llegar a las elecciones. 3 años, es increíble. Pero sí hay soluciones, como hemos podido. El doctor Mendoza, voy a solicitarle que nos vuelva a acompañar de aquí posiblemente 2 semanas para hablar más en específico el tema de qué manera podemos, ¿no?, resolver, por ejemplo, la crisis política, la incertidumbre, en términos de qué esperamos de los grupos, del Congreso, de los poderes públicos, de los partidos, ¿no?, para hacer una buena política, para que funcione la democracia, para poner el Estado al servicio de todos y para recuperar el carácter clásico de la política, que es servicio. Mi gratitud al doctor Mendoza. Con esto terminamos el programa y siempre muchísimas gracias a todos los amigos que nos sintonizan. Producción y sintonía directa en Quillabamba, gracias a Juan Carlos Chávez, y la repetición de este programa grabado en las distintas provincias de nuestra región. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.